La lluvia caía sin descanso sobre la ciudad de León, convirtiendo las calles en ríos temporales y dejando el aire cargado de frescura húmeda. Alejandro, un arquitecto de renombre cuyo nombre decoraba las fachadas de edificios icónicos, caminaba apresuradamente bajo su paraguas. Sus pensamientos estaban centrados en la importante reunión del día siguiente, pero el implacable clima parecía decidido a desafiar su concentración. A medida que avanzaba, una figura solitaria captó su atención. En el borde de la calle, una joven mujer, Marisol, sostenía firmemente a su bebé, intentando protegerlo en vano de los caprichos del clima. La escena partió el corazón de Alejandro. Sintió una oleada de compasión imposible de ignorar. Sin vacilar, Alejandro se acercó, su mirada encontrando la de ella, que estaba marcada por la desesperación y la incertidumbre. ¿Puedo ayudar?, Alejandro preguntó, su voz firme contrastando con la fragilidad de la situación. Marisol, sorprendida y cautelosa, apenas podía articular las palabras. «No tenemos a dónde ir», susurró ella, abrazando a su hijo aún más fuerte. Alejandro no necesitó más explicaciones. La decisión ya estaba tomada en su corazón. Le entregó a Marisol las llaves de una casa que pertenecía a su padre y que ahora estaba bajo su cuidado. «Estas son las llaves de una casa que está vacía en este momento. Pueden quedarse allí, al menos hasta que pase la lluvia». «Está muy cerca de aquí», dijo Alejandro, tratando de transmitir un poco de tranquilidad a la joven madre. Marisol miró a Alejandro, con una mezcla de gratitud e incredulidad en sus ojos marrones. «¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó ella, su voz casi ahogada por el ruido de la lluvia. Alejandro ofreció una sonrisa amable, su corazón conmovido por la vulnerabilidad y la fortaleza que veía en esa mujer. «Porque hoy la lluvia nos unió. Y a veces, un pequeño gesto puede cambiar el rumbo de nuestras vidas», respondió él. Con este encuentro fortuito bajo la implacable lluvia, Alejandro no solo abrió la puerta de una casa para Marisol y su hijo, sino también la puerta a un futuro lleno de incertidumbres, desafíos y, tal vez, esperanza. Lo que comenzó como un acto de bondad pronto se convertiría en un viaje de descubrimientos y conexiones que ninguno de los dos podría haber previsto. La casa de don Enrique, ahora refugio de Marisol y su hija, respiraba silencio y tranquilidad, en marcado contraste con la tormenta que había traído cambios tan abruptos en sus vidas. Las paredes, llenas de fotografías y recuerdos, observaban con curiosidad a las nuevas residentes que, con titubeo, comenzaban a llamar a ese lugar su hogar. Marisol, con su hija en brazos, recorría las habitaciones, cada paso resonando en el suelo de madera, cada mirada absorbiendo los detalles de esa casa que les había sido ofrecida por un amable desconocido. La pequeña, con ojos curiosos e inocentes, parecía encontrar consuelo en los brazos de su madre, ajena a las incertidumbres que las rodeaban. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios demonios. El aroma del desayuno preparado por su padre, don Enrique, ya no llenaba la casa, ahora reemplazado por un silencio que pesaba sobre sus hombros. Los recuerdos de su esposa, cuya sonrisa alguna vez iluminaba esos mismos pasillos, lo visitaban con frecuencia, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y melancolía. Alejandro dividía su tiempo entre la oficina, donde proyectos esperaban su genialidad, y la casa de salud donde don Enrique ahora vivía. La fragilidad de su padre, quien antes había sido su héroe y mentor, le imponía una carga que se sumaba a la ausencia de su esposa. En sus visitas, Alejandro tomaba la mano de don Enrique, buscando en ese contacto la comodidad y la orientación que tanto le faltaban. En una tarde en particular, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos naranjas y rosados, Alejandro se sentó en el antiguo sofá de la sala, uno de los pocos muebles que aún guardaba risas y conversaciones de días más felices. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la presencia de quienes ya no estaban allí. Fue entonces cuando escuchó, desde la habitación contigua, la risa suave de un bebé. Esa expresión pura de alegría le trajo a Alejandro un soplo de vida, un recordatorio sutil de que, a pesar de las tormentas, la vida encuentra su camino. Se levantó y, con pasos silenciosos, se acercó a la puerta entreabierta, observando a Marisol meciendo a su hija y canturreando una canción de cuna que parecía acunar no solo a la pequeña, sino también al alma herida de Alejandro. En esa noche, mientras la casa de don Enrique albergaba sueños y esperanzas renovadas, Alejandro comprendió que a veces es en las sorpresas inesperadas de la vida donde encontramos nuestra razón para seguir adelante. La mañana en que don Enrique sufrió el derrame cerebral comenzó como cualquier otra, con el sol filtrándose suavemente a través de las cortinas y la casa envuelta en una tranquilidad pacífica. Marisol,
ya sintiéndose más cómoda en la casa que le servía de refugio, cuidaba de su hija, acurrucada en un rincón iluminado por la luz de la mañana. Fue entonces cuando escuchó un sonido amortiguado proveniente de la habitación de don Enrique, algo entre un suspiro y un murmullo, que le heló la sangre. Con el corazón acelerado, Marisol corrió hacia la habitación y encontró a don Enrique caído junto a la cama, su respiración superficial y sus ojos perdidos en un punto distante. Sin perder un segundo, tomó el teléfono, con los dedos temblando mientras marcaba el número de emergencia, cada segundo sintiéndose como horas mientras esperaba la llegada de la ambulancia. Alejandro, al recibir la aterradora noticia, corrió por las calles empapadas, su mente atormentada por la incertidumbre y el miedo. Al llegar, vio la ambulancia estacionada frente a la casa, una vista que trajo una oleada de emociones. Al entrar, encontró a Marisol, pálida y conmocionada, pero con una fuerza inquebrantable emanando de su postura firme. «Él está vivo, gracias a ti», dijo Alejandro, su voz llena de gratitud y admiración, mientras sostenía las manos de Marisol entre las suyas. Marisol, aún sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre ella, simplemente asintió con la cabeza, sus palabras atrapadas en la garganta. Mientras don Enrique era cuidadosamente llevado a la ambulancia, Alejandro no pudo evitar notar a Marisol, la mujer que, con su rápida acción y valentía, había salvado la vida de su padre. Ahí, en ese pasillo iluminado por la tenue luz del amanecer, una nueva conexión se formó entre ellos, tejida por la adversidad y fortalecida por el mutuo respeto. En los días que siguieron, mientras don Enrique luchaba por su vida en el hospital, Alejandro y Marisol encontraron consuelo el uno en el otro, compartiendo silencios significativos y conversaciones suaves. La casa, que antes resonaba con los recuerdos del pasado, comenzó a llenarse con la promesa de un nuevo comienzo, un futuro donde el dolor y la esperanza coexistían, entrelazados de formas que apenas comenzaban a comprender. A medida que pasaban los días, la casa de don Enrique se convertía en un refugio no solo físico, sino emocional para Alejandro y Marisol. En una tarde, mientras el atardecer pintaba el cielo de un suave naranja, se encontraron en el balcón, un espacio que parecía suspendido entre el doloroso pasado y el incierto futuro. El cómodo silencio entre ellos fue roto por Marisol, quien, alentada por la constante amabilidad de Alejandro, decidió compartir fragmentos de su propia historia. «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo», comenzó ella, su voz temblorosa reflejando la vulnerabilidad de sus palabras. «Después de ser abandonada con mi hija, cada día era una lucha por sobrevivir, por protegerla, por darle algo que se pareciera a un hogar». Alejandro escuchaba atentamente, cada palabra de Marisol añadiendo profundidad a la imagen que tenía de ella. La valentía y la resiliencia de ella, brillando a través de las adversidades, lo conmovieron de una manera que no esperaba. Sintiendo un lazo de confianza entre ellos, Alejandro decidió, por primera vez, abrir las puertas de su propio pasado. «Entiendo el dolor de ver los sueños desmoronarse», confesó él, el recuerdo de su esposa trayendo un brillo de tristeza a sus ojos. «Cuando perdí a mi esposa, sentí como si parte de mí se hubiera ido con ella. Cada proyecto, cada plan que habíamos hecho juntos, se convirtió en un recuerdo de lo que nunca sería». El compartir sus historias creó un vínculo invisible, pero innegablemente fuerte entre ellos. Las sombras del pasado, que antes los mantenían prisioneros en sus propios dolores, comenzaron a disiparse, dando paso a una comprensión mutua y a un respeto que trascendía las palabras. En ese balcón, bajo el manto de la noche que caía, Alejandro y Marisol se dieron cuenta de que, a pesar de las heridas y las pérdidas, la vida aún guardaba la promesa de renovación y curación. Y tal vez, solo tal vez, no tenían que enfrentar las sombras del pasado solos. El sol de la mañana aún no había alcanzado su punto más alto cuando Luisa, una arquitecta de renombre y colega de toda la vida de Alejandro, llegó inesperadamente a la puerta de la casa de don Enrique. Su semblante llevaba una seriedad inusual, y en sus ojos, un brillo de determinación que no pasó desapercibido para Alejandro. «Tengo algo importante que discutir contigo, Alejandro», comenzó Luisa, su voz firme pero temblorosa por la carga emocional de las palabras que estaban a punto de ser dichas. «Esta no es una visita casual. Se trata de Marisol». Alejandro, comprendiendo la gravedad del momento, invitó a Luisa a sentarse en la sala de estar, un espacio donde los recuerdos familiares se mezclaban con el pulso del presente. Marisol, quien hasta entonces observaba discretamente, se acercó, sintiendo una corriente invisible de tensión en el aire. Luisa respiró profundamente, reuniendo el coraje necesario para revelar el secreto que había guardado durante años. «Marisol, la verdad es que no estoy aquí por casualidad. Tu historia, tus luchas,
no son desconocidas para mí. Yo conocí a tu madre. Las palabras de Luisa cayeron como una tormenta repentina en el corazón de Marisol, cuyos ojos ahora reflejaban una mezcla de sorpresa e inquietud. Alejandro observaba, su mente luchando por unir las piezas de este enigma inesperado. ¿Mi madre? Marisol repitió, su voz apenas audible, mientras el mundo a su alrededor parecía desacelerarse, cada latido del corazón amplificado por el silencio que siguió. Luisa sintió, la emoción evidente en cada línea de su rostro. Sí, Marisol. La conocí hace años. Era una mujer extraordinaria, fuerte y llena de sueños, sueños que, desafortunadamente, se interrumpieron de manera trágica. Y yo estuve ahí, Marisol. Estuve ahí cuando naciste, estuve ahí en los días que siguieron, hasta que desapareciste. Alejandro, sintiendo el peso de la revelación, puso una mano reconfortante en el hombro de Marisol, quien parecía al borde de derrumbarse bajo la avalancha de emociones que las noticias habían traído. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Marisol logró preguntar, su mirada alternando entre Alejandro y Luisa, buscando un puerto seguro en la tormenta que ahora la envolvía. Luisa, con una gentileza que contrastaba con la dureza de sus palabras, se acercó a Marisol, ofreciendo no solo respuestas, sino también un hombro donde finalmente podría descansar sus dudas y penas. Te contaré todo, Marisol. Cada detalle, cada momento. Tu historia, nuestra historia, es un libro que ha estado cerrado por mucho tiempo. Pero ha llegado el momento de abrirlo, de revelar los capítulos que se escribieron en las sombras del pasado. Y así, bajo el techo que albergaba corazones entrelazados por el destino, Luisa comenzó a desenrollar el hilo de una narrativa durante mucho tiempo silenciada, lista para cambiar sus vidas para siempre. Con la luz de la tarde entrando suavemente por la ventana, Luisa, Alejandro y Marisol se reunieron en la sala, un espacio que parecía contener el propio aliento en anticipación de las palabras que serían pronunciadas. Luisa, con una expresión que mezclaba dolor y esperanza, sostenía en sus manos fotografías descoloridas por el tiempo, cada una de ellas un fragmento de una historia durante mucho tiempo oculta en las sombras del olvido. Marisol, la vida tiene formas extrañas de tejer sus tramas, entrelazando destinos de formas que a menudo no podemos entender, comenzó Luisa, su voz firme pero cargada de emoción. Lo que te voy a contar puede parecer increíble, tal vez incluso imposible. Pero cada palabra es la más pura verdad. Yo soy tu madre, Marisol. La sala quedó envuelta en un silencio denso, solo el sonido apenas audible de la respiración de Marisol rompía la quietud. Sus ojos, fijos en las fotografías que Luisa ahora esparcía sobre la mesa de centro, transmitían una tormenta de emociones, sorpresa, incredulidad, miedo y una pizca de curiosidad ansiosa. Luisa continuó, cada palabra llevando el peso de años de separación y añoranza. Cuando naciste, fue el día más feliz de mi vida. Pero nuestra felicidad fue robada por una serie de eventos trágicos. Tu padre, consumido por una mezcla de miedo y desesperación, desapareció contigo. Te busqué todos los días, cada pista, cada señal, pero fue como si la tierra te hubiera tragado. Hasta aquel día, en el evento de arquitectura, cuando te vi por primera vez después de tantos años. Sentí en mi corazón que eras mi hija. Marisol, con las manos temblando ligeramente, tocó las fotografías, cada una de ellas como una pieza de un rompecabezas que nunca supo que necesitaba completar. Pero, ¿cómo puedes estar segura?, preguntó, su voz un susurro frágil en la inmensidad de esa revelación. Con una mirada que llevaba una mezcla de dolor y un amor inquebrantable, Luisa extendió la mano, revelando una pequeña marca de nacimiento en su muñeca. Tienes una marca idéntica, Marisol. Una marca que compartimos, un lazo que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Las palabras de Luisa, cargadas de un amor inquebrantable y una tristeza profunda, envolvieron a Marisol como una ola, llevándola a un mar de emociones que nunca imaginó navegar. La verdad sobre su pasado, una verdad que hasta ese momento parecía pertenecer a otro mundo, ahora se desplegaba ante ella, desafiándola a enfrentar no solo la realidad de su propia historia, sino también los sentimientos conflictivos que esta revelación despertaba en su corazón. Las ondas de choque de la revelación aún resonaban en la vida de Marisol, cada día trayendo consigo una mezcla de perplejidad y una tenue esperanza. La casa de don Enrique, antes un símbolo de refugio, ahora parecía el epicentro de un torbellino de emociones, con Marisol en el ojo de la tormenta, tratando de comprender la verdad que se desplegaba ante ella. Luisa,
consciente de la complejidad de los sentimientos que su presencia evocaba en Marisol, mantenía una distancia respetuosa, pero siempre al alcance, un faro de apoyo y comprensión. Su paciencia y empatía estaban construyendo lentamente el puente sobre el abismo que las había separado durante tantos años. Mientras tanto, Alejandro se había convertido en el pilar inquebrantable en el que Marisol se apoyaba. Sus gestos de cariño y palabras de aliento eran el bálsamo que suavizaba las inquietudes de Marisol, ayudándola a enfrentar el torbellino de su nueva realidad. «No estás sola en este viaje, Marisol», Alejandro decía frecuentemente, sus ojos reflejando una sinceridad profunda. Hasta don Enrique, a pesar de su frágil salud, emanaba una fortaleza serena. En sus visitas al hospital, los momentos compartidos entre padre e hijo estaban marcados por conversaciones sobre Marisol, la importancia de la familia y el poder de la compasión y el perdón. «La vida es un tapiz de momentos y personas», murmuraba don Enrique con sabiduría, «y cada hilo es esencial para la belleza del conjunto». Marisol, aunque aún navegando por las aguas turbulentas de sus propias emociones, comenzaba a sentir tierra firme bajo sus pies. La aceptación de su nueva realidad llegaba poco a poco, cada día trayendo un poco más de luz y un poco menos de sombras. Los puentes que Luisa, Alejandro y don Enrique estaban construyendo a su alrededor no estaban hechos solo de palabras y gestos, sino también de amor incondicional, paciencia y una fe inquebrantable en el poder de la curación y el renacimiento. La suave luz de la mañana inundaba la casa de Alejandro, ahora un santuario de esperanza y renovación. Luisa, con el corazón lleno de determinación suave, se dedicaba a estrechar los lazos que el tiempo y el destino habían estirado casi hasta romper. Cada momento con Marisol y su nieta se convertía en un preciado fragmento de tiempo, un esfuerzo por reconstruir una relación que, aunque marcada por la separación, aún latía con la promesa de afecto y unidad. Para Marisol, la presencia constante de Luisa comenzaba a disipar las nieblas de la incertidumbre, permitiendo que la luz de un nuevo entendimiento y, quizás, el perdón, se filtrara. Las conversaciones compartidas, inicialmente marcadas por la vacilación, gradualmente se transformaban en diálogos fluidos, intercalados con risas y reflexiones compartidas. La pequeña, con su inocencia y alegría contagiosa, a menudo era el centro de sus interacciones, tejiendo una conexión silenciosa pero poderosa entre las dos generaciones. Alejandro observaba esta transformación con un profundo sentimiento de satisfacción. La casa, que alguna vez había sido el escenario de tantos recuerdos, ahora resonaba con el sonido del renacimiento. El aroma del café por la mañana se mezclaba con el sonido de la risa de su sobrina y las conversaciones entre Marisol y Luisa, creando una melodía de normalidad y paz que no se había sentido durante mucho tiempo. En medio de este escenario de renovación, Luisa, con su sabiduría y cariño, se esforzaba por llenar los vacíos dejados por el tiempo. Pequeños gestos, como cocinar el platillo favorito de Marisol o pasar las tardes hojeando álbumes de fotos antiguas, se convertían en rituales de curación y descubrimiento, puentes sobre el abismo que alguna vez parecía insuperable. La casa de Alejandro, imbuida con el espíritu de un nuevo amanecer, se convirtió en algo más que un edificio de ladrillos y mortero. Era un testimonio vivo de que incluso después de las noches más oscuras, el sol siempre encontraba una forma de brillar de nuevo. Y para Marisol, Alejandro y Luisa, cada nuevo día era una promesa silenciosa de posibilidades, una invitación a abrazar el viaje de curación, aceptación y amor que se desplegaba ante ellos. En medio de la armonía recién encontrada en la casa de Alejandro, Marisol comenzó a redescubrir partes de sí misma que habían sido olvidadas, oscurecidas por las adversidades de la vida. Conversaciones con Luisa y Alejandro, llenas de ideas sobre diseño, estructura y la belleza de la arquitectura, reavivaron en Marisol una pasión que pensó que se había extinguido, su amor por la arquitectura. Impulsada por el ambiente de apoyo y las historias de éxitos y desafíos compartidas por Luisa y Alejandro, Marisol se sintió compelida a perseguir el sueño que había dejado de lado. La decisión de retomar su camino en la arquitectura no estuvo libre de miedos e incertidumbres, pero el deseo de crear, de dejar su huella en el mundo a través de sus propias creaciones, era un llamado que ya no podía ignorar. El camino por delante estaba lleno de desafíos, conciliar los estudios con el cuidado de su hija, sumergirse en libros y teorías que parecían montañas por escalar, y la inseguridad que susurraba dudas durante las noches en vela. Sin embargo, en cada obstáculo, Marisol encontraba en las palabras y la presencia de Luisa y Alejandro un puerto seguro, un recordatorio de que no estaba sola en este viaje. Luisa, con su experiencia y sabiduría, se convirtió en una mentora, guiando a Marisol a través de los laberintos de la teoría arquitectónica y la práctica creativa. Alejandro, por su parte,
ofreció su mirada crítica y aliento, celebrando cada pequeña victoria y brindando apoyo en los momentos de duda. La casa, que una vez resonaba con notas de un pasado melancólico, ahora resonaba con discusiones sobre estilos arquitectónicos, el sonido de risas y el rasgueo de lápices en papel, mientras Marisol daba vida a sus sueños en cada línea dibujada. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el progreso de Marisol era evidente no solo en los proyectos que tomaban forma en su mesa de trabajo, sino también en el brillo de sus ojos y en la confianza de su sonrisa. Inspirada por el apoyo incondicional de su nueva familia, no solo estaba construyendo edificios en sus diseños, sino también reconstruyéndose a sí misma, pieza por pieza, en un viaje de autodescubrimiento, determinación y pasión renovada. A medida que Marisol avanzaba en su educación, cada día traía un nuevo conjunto de desafíos, como complejos problemas de diseño que requerían noches de dedicación y un delicado equilibrio entre estudios y cuidado de su hija. Los libros y maquetas esparcidos por la casa de Alejandro eran testigos de las largas horas que Marisol dedicaba a su pasión, cada página volteada y cada modelo completado marcando su progreso en la compleja trama de la arquitectura. Pero el camino de Marisol no estaba exento de obstáculos. Hubo momentos de duda, cuando el peso de las responsabilidades parecía abrumador y el miedo al fracaso susurraba incertidumbres en su oído. En esos momentos, la presencia de Luisa y Alejandro era un ancla, un recordatorio constante de que no estaba sola. Luisa, con su comprensión y experiencia, sabía cuándo ofrecer consejos y cuándo simplemente escuchar, sus palabras siempre cargadas de empatía por alguien que ya había recorrido un camino similar. Alejandro, por su parte, se convirtió en la voz de la motivación, celebrando cada pequeño triunfo de Marisol y ofreciendo su perspectiva única para ayudarla a ver más allá de los desafíos inmediatos. Así, cada obstáculo enfrentado se convertía en una victoria, cada momento de duda en una oportunidad para reafirmar su determinación. Los bocetos de Marisol, que una vez eran líneas vacilantes en una hoja en blanco, se transformaron en proyectos seguros e innovadores, reflejo de su creciente habilidad y confianza en sí misma. Alejandro y Luisa, testigos de la transformación de Marisol, sentían un orgullo que iba más allá de las palabras. En cada presentación exitosa, en cada elogio de los profesores, veían el florecimiento del talento y la resiliencia de Marisol, como una flor que brotaba en medio de las adversidades. El día de la graduación de Marisol amaneció con un cielo claro y prometedor, un reflejo perfecto del camino que había recorrido. La universidad estaba llena de familiares y amigos, todos reunidos para presenciar un momento de celebración y reconocimiento. El aire vibraba con sentimientos de expectación y orgullo, mientras cada graduado se preparaba para cruzar el escenario, marcando el cierre de un capítulo vital en sus vidas. Marisol, vestida con su toga, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. El peso de la capa era un recordatorio tangible de todas las noches sin dormir, los desafíos superados y los sueños que, paso a paso, había convertido en realidad. A su lado, Alejandro y Luisa compartían miradas de admiración y alegría, sus presencias eran un testimonio silencioso del apoyo incondicional que habían brindado en cada paso del camino. Cuando llamaron el nombre de Marisol, un aplauso cálido llenó el auditorio. Ella caminó hacia el escenario con pasos firmes, cada movimiento llevaba consigo la fuerza y la determinación que habían sido sus compañeras constantes. Al recibir su diploma, un símbolo de sus logros, Marisol se volvió para enfrentar a la multitud, su corazón latía con fuerza por la magnitud del momento. Su discurso, aunque breve, era una obra maestra tejida con palabras de gratitud, sabiduría y esperanza. Hoy, mientras me despido de un viaje y miro hacia el futuro, llevo conmigo más que conocimiento académico, comenzó Marisol, su voz firme y clara. Llevo las lecciones de resiliencia, la importancia de la familia y el poder de los sueños. Este logro no es solo mío, sino de todos los que caminaron a mi lado, mi hijo, Alejandro, Luisa y todos ustedes que creyeron en mí cuando más lo necesitaba. El auditorio quedó sumido en un silencio atento, cada palabra de Marisol tocaba profundamente el corazón de los presentes. Sus experiencias, compartidas con tanta sinceridad, eran un recordatorio poderoso de que, a pesar de los obstáculos, la fuerza interior y el apoyo de seres queridos pueden llevar a la realización de grandes hazañas. Al concluir, Marisol miró a Alejandro y Luisa, sus ojos brillando con lágrimas de alegría y gratitud. Finalmente, dejo aquí mi más profundo agradecimiento. A ustedes, que se convirtieron en mi familia, mi puerto seguro, mi eterno agradecimiento. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo dudaba de mí misma. El aplauso que siguió fue ensordecedor, una ovación que resonaba no solo en las paredes del auditorio,
sino en los corazones de todos los que presenciaron el viaje de Marisol. Ese día, bajo el cielo azul y claro, Marisol no solo recibió un diploma, sino que también consolidó su historia de valentía, perseverancia y amor, una historia que, sin duda, seguiría inspirando y resonando durante muchos años. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados, Marisol, Alejandro y Luisa se reunieron en el balcón de la casa que había sido el escenario de tantos cambios y descubrimientos. Ahora, con la carrera académica de Marisol concluida y el futuro desplegándose ante ellos, un sentimiento de paz y satisfacción flotaba en el aire, mezclándose suavemente con la brisa de la noche. Marisol, sosteniendo su recién obtenido diploma, contemplaba el horizonte con una mirada llena de determinación y sueños. A su lado, Alejandro y Luisa compartían una sonrisa silenciosa, una expresión de orgullo y admiración no solo por lo que Marisol había logrado, sino por la increíble mujer en la que se había convertido. Mirar hacia el futuro ahora parece un viaje emocionante, no un camino incierto, dijo Marisol, su voz llena de gratitud y expectativa. Cada línea que dibuje, cada espacio que cree, será un reflejo de las lecciones que aprendí de ustedes y de la fuerza que encontré dentro de mí. Alejandro, mirando a Marisol con un destello de admiración en sus ojos, añadió, esto es solo el comienzo, Marisol. El mundo está listo para ver el impacto que tendrás como arquitecta. Y ten la seguridad de que, sin importar a dónde te lleve tu viaje, esta casa y nuestros corazones siempre estarán abiertos para ti. Luisa, sosteniendo la mano de Marisol con cariño, expresó con ternura, las adversidades que enfrentamos nos han hecho más fuertes, más unidos. Me mostraste que la verdadera fortaleza proviene no solo de superar desafíos, sino de abrir tu corazón al amor y al perdón. Mientras la noche se profundizaba y las estrellas comenzaban a puntear el cielo, el trío compartía un cómodo silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, pero unidos por un vínculo inquebrantable. El viaje de Marisol, lleno de obstáculos y victorias, se había entrelazado de manera inesperada y maravillosa con las vidas de Alejandro y Luisa, creando una familia elegida forjada en el respeto, la compasión y el amor incondicional.